Gloria a Dios. Volvemos otra vez para estudiar la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos han esperado ahí. Qué lindo, qué maravilloso es poder hablar de la palabra del Señor. Acabamos de participar de la Santa Cena y queremos que siempre usted lo haga junto con nosotros en los momentos que lo vamos a hacer. Pero estamos hablando de un tema tremendo que es de 4 poderes que hay en el mundo espiritual. Es impresionante porque debemos de conocerlo, debemos de saberlo, porque nuestra lucha, como dice ahí, no es contra solamente carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y con huestes, que de eso vamos a hablar ahora, espirituales de maldad en las regiones celestes. Es impresionante porque eso es en cierta jerarquía que hay. Hay otros poderes innegablemente tremendos, ¿verdad? Está el poder de la iniquidad, de la maldad, el de la muerte, etcétera, ¿no? Pero estos que le estoy hablando yo están estrictamente aquí en Efesios capítulo 6, que ya lo vamos a ir abordando. Pero como hay potestades, hablábamos ayer, sobre gobiernos, sobre presidentes, también hay para cada hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un ángel que ministra a nuestro favor. Y es impresionante porque desde que nosotros nacemos, Dios envía un ángel que va a estar con nosotros todos los días hasta que partamos de esta tierra. Hay una experiencia que se me está viniendo, un testimonio tremendo que oí de una hermana que tuvo la oportunidad de morir y volver a la vida, ¿verdad? Y ella contaba que Dios le permitió, cuando murió, vinieron 2 ángeles, se la llevaron allá a la presencia del Señor, y cuando estaba allí en la presencia del Señor, había alguien que le estaba mirando y se le quedaba viendo de pie a cabeza, la miraba y ella se sentía incómoda, porque ese ser le estaba mirando todo el tiempo. Entonces ella le dijo al Señor en ese momento, le dijo, mira Señor, me pone incómodo que me esté mirando ese joven, era como un ángel de 30 y pico de años, de edad. Me estoy siendo incómoda, le dice, estoy incómoda. Entonces él le pregunta, el ángel, ¿tú sabes quién es ese? Le dice el Señor, no. Dice, ese es tu ángel, que te conoce desde que tú naciste hasta que tú viniste a mi presencia. Él sabe todos tus clavos, sabe todas tus cosas. Y es tremendo porque es una verdad, es una realidad. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Y por eso a mí me llamó la atención, ¿verdad? Que nosotros también tenemos, ¿verdad? Esa custodia que se activa en el tiempo para que nosotros, especialmente aquellos que somos hijos de Él, ya venimos custodiados. Lógicamente no lo sabemos hasta que llega la revelación. Yo me acuerdo de cuando era niño, me encantaba ir a la montaña, allá por donde yo nací, hay bastantes ríos y montañas, y me iba solo. Me agarraba una grabadora y me la iba solo, y cuando iba pasando los árboles, sentía que alguien me observaba. Y yo miraba para atrás y decía, ¿qué onda? Sabía que alguien me estaba observando cuando yo caminaba, y ahora me doy cuenta innegablemente que debe haber sido tal vez un ángel el que había estado ahí cubriéndome desde mi niñez. Pero lo impresionante es que la palabra lo confirma. Acá, hermano, podemos ver, por ejemplo, en Mateo, capítulo 18, dice así, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeños o pequeñitos, nosotros, ¿no? Porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. La Biblia al día es más tremenda, no sé si podés ver la voz ahí y buscarla, Biblia al día, Mateo 18:10, que me gusta un poco más,
No la pude anotar, pero la Biblia al día, Mateo 18:10. A ver si, cómo dice, porque me fascina cómo dice especialmente ese versículo ahí. ¿Lo encontraste, Biblia al día? ¿Qué dice? Miren que no desprecien Miren que no desprecien a uno de estos pequeños, a uno de estos pequeñitos, porque les aseguro que en el cielo, porque les aseguro que en el cielo los ángeles de ellos ven los ángeles de ellos ven siempre el rostro de mí, siempre el rostro de mi Padre que está en los mi cielos. Padre que está en los cielos. Oiga, qué tremendo. Lo tremendo es que ese ángel habla igual que nosotros. Porque lógicamente si alguien está junto contigo, ¿verdad? Siempre y te está escuchando y escuchando, a la final viene a hablar como tú. Es como dice la gente, me pregunta siempre que voy a otro país, me dice, pero usted no habla como argentino. Dice, no, lo que pasa es que ellos aprenden mi léxico más que yo de ellos, porque ellos me están escuchando a mí exclusivamente. ¿Me entiende? Entonces, Los Ángeles es lo mismo. Y lo tremendo es que lo dice la Biblia. Se lo voy a probar porque esto es muy importante que lo sepa la iglesia, que lo sepa usted. Porque mire cómo dice allá en Hechos capítulo 12, versículo 15, le voy a rezar primero la historia un poquito. A Pedro lo echan a la cárcel. Y el ángel de él va a la cárcel y lo saca. Pero este ángel era tan tremendo. Bueno, mejor leamos primero para entender mejor. Allá en Hechos 12:15 dice, y ellos le dijeron, vamos a ver, sí, vamos a leer ahí, pero sí, era el 14 que teníamos que haber leído. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían, es su ángel. Es decir, cuando Pedro estaba en la cárcel, allí en la casa de Rode, así se llamaba, intercedían por Pedro, estaban orando por Pedro, porque lo iban a matar. Pero el ángel fue y lo sacó de la cárcel a él. Pero antes de eso, cuando ellos estaban orando, como el culto de oración que tenemos nosotros, supongan que estamos orando y iban a tocar la puerta, y era el ángel de Pedro que llegaba a tocar la puerta. Como allá en la antigüedad, era normal platicar con un ángel. Era normal tener intervenciones angelicales. Y ellos dijeron, estás loca. Ha de ser el ángel, porque él dice, Pedro está en la puerta. Le decía a ella, a la gente, Pedro, no, estás loca, ha de ser su ángel, habla igual que él. En otras palabras, es lo que estaba diciendo ahí. Habla igual que él. No, pero es Pedro. Pues. Y fueron y, bueno, era Pedro. Lo que trata de decir que ahí se prueba de cómo el ángel hablaba igual que Pedro. ¿Me entiende lo que quiero decir? Pero lógico, la que fue a abrir la puerta sabía que era Pedro, porque ya Pedro había sido liberado. Pero impacta porque cuando usted lee el capítulo 12 de Hechos, que es bueno que lo lea después, ahí va a entender mejor lo que le estoy diciendo. Entonces ellos dijeron, estás loca, pero ella insistía en que así era. Ellos decían, es su ángel. No sé si hay más información en ese versículo ahí o solo así dice el versículo. Porque a veces, Hechos capítulo 12, versículo 15, vamos a ver, después me das esa información que es muy importante como para el que nos está oyendo. Así dice. Dice en Biblia al día, Ajá. las personas que están en la casa. Las personas que estaban en la casa. Tras escuchar los golpes en la puerta de Pedro. ¿Ves? Al escuchar los golpes en la puerta de Pedro. Le dijeron a Rode. Le dijeron a Rode, la que le dije. Estás loca. Estás loca. Y asumieron que la voz era del ángel de Pedro. ¿Viste? Y asumieron que la voz era, mira que claro, asumieron que la voz del ángel de Pedro. ¿Ves? Entonces, ¿por qué lo asumieron? Lo asumieron y esa versión está más clara todavía. Entonces, lo que les estaba diciendo yo.
Entonces, ellos asumieron que era la voz de Pedro, que el ángel habla igual que tú. Qué tremendo, porque toda la vida estuvo contigo, pues. Y va a estar. Ahora, también hay que entender que son ángeles administradores, que han sido escogidos para que ministren también en momentos para nuestra vida. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 14, le quiero mostrar esto para que sepa usted cómo en el mundo espiritual también se mueven, ¿verdad?, poderes a favor de nosotros. Dice así, el 1.14, ¿no son todos ellos, los ángeles está hablando, espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? Oye, hay una administración angelical también. Para que nosotros no lo vemos, pero antes había una manifestación tremenda de ángeles. Comían los ángeles allí con la gente. Una aparición de ángeles impresionantemente que había. Qué lindo fuera que hoy en este tiempo no se manifestaran de esa manera. Se manifiestan, solo que nosotros no los vemos. Y a veces los ángeles toman personificaciones de los hombres, porque hay ángeles que personifican, ¿verdad? Por eso los ángeles no pueden poseer, porque ellos se personifican para ayudarnos. Los demonios y los espíritus son los que poseen, pero los ángeles se pueden personificar como para desviar ciertas cosas o peligros para nuestra vida. Mire, cuando lleguemos allá, de seguro nos van a mostrar la vida de nosotros en la tierra. Y van a mostrar de cuántas veces el Señor te salvó para que no fueras por ese camino. Y te decía, mira, ese era tu ángel, mira, y tu ángel se cruzó ahí en un momento y te hizo que perdieras el tiempo en ese lugar, pero era porque más adelante posiblemente ibas a tener un accidente o algo así. Allá vamos a ver un montón de cosas, sorpresas, porque de seguro una de las cosas que vamos a desear a algunos de nosotros es que nos pasen toda la Biblia, ¿no? Y va a ser un montón de tiempo. ¿Cómo vamos a ser eternos? Cómo se abrió el Mar Rojo, el río, cómo caía maná del cielo, cómo cayeron codornices para alimentar al pueblo, qué tremendas guerras que habían, etcétera. Y todas las intervenciones. Pero ¿notó usted? Ahora, los poderes del mundo espiritual también desean ministrar a los cristianos, ¿verdad? Que en este caso, bueno, los ángeles que son buenos a favor de nosotros. Por eso debemos de reconocerlos, porque estamos en guerra espiritual. Porque en el último tiempo va a haber una manifestación de engaño en gran manera. Espíritus de error que van a venir, hermano, y van a entrar por la televisión, por los medios de comunicación, por la lectura, queriendo engañar, si es posible, a los escogidos, dice la Biblia. Lo bueno es que el Señor nos dejó las armas. Primero nos dejó su Espíritu Santo. Y segundo, nos dotó con dones para conocer las maquinaciones y destruyamos toda fortaleza del enemigo. Mire qué tremendo. Cuando uno se convierte a Cristo, lo primero que viene a morar en nosotros es el poder superior, que es el Espíritu Santo. Claro, si nosotros no tenemos comunión con Él, no platicamos con Él, no vamos a saber que tenemos el Espíritu Santo. A veces hay gente que piensa que no lo tiene y el Espíritu Santo está ahí. Quizás está contristado, quizás está triste, porque no lo activamos nosotros. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin nuestro. Él está ahí y también están todos los dones, está el fruto, está metido ahí. Ahora, va a depender de cómo nosotros lo hagamos manifestar para que eso pueda funcionar. Pero a nosotros nos han dado todo eso porque la lucha es impresionante y porque la Biblia dice acá en 2 de Corintios 10, vamos a ver del 4 al 5, dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, ¿oyó?, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Oye, qué tremendo este pasaje que está aquí. Nuestras armas espirituales es para destruir fortalezas y los métodos de razonamiento que usa el enemigo. Porque los métodos de razonamiento son los grandes documentales negativos, grandes cosas que se oponen abiertamente a la palabra. Y nosotros, a través de la palabra revelada, tenemos que destruir todos los argumentos del enemigo. Lo triste es que Satanás en este tiempo está usando el razonamiento para alejar al hombre de la verdad bíblica. Es impresionante cómo, hermano, en este tiempo el razonamiento, ¿verdad?, está metida incluso en las iglesias. Porque si tú en Dios razonas, te vas a dar cuenta como que, bueno, hasta empiezas a dudar de si es Dios o no. Porque el razonamiento hoy en la tecnología avanzada, en el conocimiento avanzado, si tú no tienes revelación, puedes caer en un argumento negativo, como muchos han caído. Por eso las fortalezas que obstruyen la vida espiritual deben de ser destruidas. ¿Y cómo van a ser destruidas? Con la palabra. Porque yo creo que la guerra que viene hoy y la que estamos ahora luchando es conocimiento contra conocimiento. Porque la ciencia iba a aumentar. Y también el cristiano tiene que aumentar. En este tiempo, si tú no tienes conocimiento más revelación, es muy fácil que te engañen cualquiera. Porque el razonamiento lógico está contrario a la fe. Mire, si queremos vencer los poderes, debemos de conocer cómo trabaja el enemigo y luego actuar. ¿Por qué? Porque espiritualmente ya nos equiparon y nos autorizaron por Cristo para vencer. Por eso, 2 Corintios 10:5 dice, destruyendo con los poderes que nos dio Cristo, especulaciones y todo razonamiento altivo que se levantan contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Oyó? Hay pensamientos que se levantan. Por eso dice aquí, derribando, otra versión dice, derribando argumentos. O sea, destruya todo aquello que se levanta contra la palabra de Dios. Si una de las cosas a mí me da celo realmente es cuando alguien ignora ciertas verdades en la palabra del Señor y mete cosas o habla cosas que ni siquiera él mismo entiende. Y es tremendo porque la lucha es conocimiento contra conocimiento, así como cuando Satanás en el desierto tentó a Jesús. Allá había una guerra de palabra contra palabra. Y hoy hay una guerra de palabra contra palabra. Por eso están saliendo ese tipo de religiones, hermano, contrarias, que usan la Biblia como para que de esa manera tú puedas ser desviado porque te están usando la Biblia, pero sin revelación. Y están matando el verdadero conocimiento. Porque aquí dice la Biblia que la palabra sola mata, pero el espíritu de la palabra es la que da vida. Entonces nosotros no solamente necesitamos tener conocimiento, sino rema de ese conocimiento. Pero note usted, derribando argumentos, dice. También el versículo 5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque los pensamientos han sido el terreno de juego para el enemigo. Porque yo creo que la mente es el único acceso que tiene el enemigo en nosotros. No tiene otro acceso. Y si nosotros aceptamos ese pensamiento del enemigo, entonces entramos a confusión. Mire, en el terreno de los pensamientos, el enemigo nos ha ganado muchas batallas, muchas veces. Sí, porque a veces la mente nos ha engañado.
y hemos caído a veces en sus garras. Por ejemplo, ¿cuántas veces ha querido orar en quietud y solo? ¿Recuerda lo que sucedió cuando estaba orando? Y usted entra en comunión, dice, hoy voy a entrar en comunión con el Señor. Voy a orar este día, te arrodillas, y de repente viene el pensamiento, tengo que lavar. Voy a cocinar. ¿Qué voy a cocinar? Tengo que ir al baño. Tengo que hablarle a fulano. Tengo que hablar a sultano. Y ya empieza a perder la comunión. ¿A cuánto voy a vender este producto? ¿O cuánto voy a hacer? ¿O no? Cuando uno, o cualquier cosa. Estará bien mi hijo, estará bien mi hija, etcétera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no me saludaron? O tengo que ir a comprar. Se me olvidó comprar esto, dejé los frijoles en la cocina, los porotos están quemando. Y note usted cuando usted quiere tener esa soledad con Dios y a veces nos gana el pensamiento. Y ahí te levantas, cuando te levantas, haces las cosas, te vas y se me olvidó contar que ya no haces las cosas. Porque ya te ganó el pensamiento. Por eso es que muchas veces hay gente que dice, yo no puedo estudiar usted. Claro, porque está lleno de muchas cosas que realmente deberías de dejarlas a un lado cuando tienes que ir a la presencia de Dios. Porque así es como se aprende. Yo, por ejemplo, gracias a Dios he ganado esa batalla en gran manera. A veces, por supuesto, pasa lo que le estoy diciendo. Pero yo cuando entro a mi oficina y empiezo a estudiar, se me olvida todo, hermano. Me concentro hasta en los personajes de la Biblia. Cómo caminaban, cómo hacían esto y lo otro. Y mi mente está dirigida, direccionada para no caer en el razonamiento. Entonces, todo esto es porque el hombre imagina constantemente y tiene dificultad en cautivar cada pensamiento que no es para la gloria de Dios. Cautívalo y lleva el pensamiento a la obediencia de Cristo. Y de esa forma, cuando venga un mal pensamiento, tienes que decir tú, este pensamiento lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo, para que ahí sea destruido si es un pensamiento negativo. Bueno, todo esto es parte de la guerra espiritual, llevar cautivo todo pensamiento. Es parte de esa guerra. Por eso decía a la sulamita, cazadnos las zorras, porque las zorras pequeñas echan a perder las grandes viñas. Y esos son pensamientos, son zorritas que nos quitan la comunión con Dios. Bueno, el cuarto poder con el cual tenemos que luchar es contra huestes espirituales de maldad. Oiga lo que dice, en las regiones celestiales. Se lo voy a leer para que lo pueda tener en mente. Allá en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra hombres solamente, sino contra principados, 1, contra potestades, 2, contra los poderes de este mundo de tinieblas, 3, eso lo vimos en la primera parte, y contra las huestes espirituales, dice, de maldad en las regiones celestiales. Oye, qué tremendo esto. Miren nuestra lucha, hermano. Huestes. Huestes es un ejército, o una tropa, o una fuerza. Se traduce también como guerrilla o banda. Mercenarios se decían en la edad medieval, allá por el siglo XV. Mire, estos espíritus son seguidores de Satanás como lo son los otros espíritus. ¿Por qué le digo esto? Porque Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, están operando. Dice que el diablo es el líder de los poderes invisibles.
Y ahí se me vino el apóstol negativo, ¿verdad? Porque estos espíritus siguen las instrucciones de Satanás. Digo el apóstol porque hay 5 ministerios. El apóstol en este caso es Satanás. Luego los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales. 5. Porque como Satanás siempre ha sido un imitador, está imitando, ¿verdad? Los 5 ministerios, porque así trabaja él. También dice que son huestes de maldad. Lo tremendo es que tener maldad es una acción de malo, vileza, crueldad, inmoralidad, iniquidad y malicia. Fíjese. Por eso, hermano, se cree que estos espíritus inmundos son incitadores a pecar. Te incitan. Son los que nos incitan a muchas cosas, porque ese es el trabajo de ellos. Son, mire, encargados de crear complot para hacer pecar al ser humano individualmente, principalmente en inmoralidad sexual. Ahí es donde trabajan más. También cuando dice en las regiones celestiales, significa que estos espíritus del mal continuamente habitan entre la tierra y los cielos. Así operan, porque se mueven en los cielos. En los cielos hay fronteras, como hay en fronteras en la tierra. ¿Se acuerda usted cuando Gabriel venía a revelarle a Daniel, que Daniel estaba orando por 21 días? Dice que en la frontera de los aires se lo detuvieron. Y Gabriel no podía venir a revelarle a Daniel. Entonces tuvieron que mandar a Miguel, dice la Biblia, para que viniera a liberarlo de esa frontera espiritual, porque no podía bajar. 21 días lo tuvieron. Entonces cuando llegó Miguel, que lo libraron, y vino Gabriel y lo esperó Miguel ahí en la frontera de los cielos para volver otra vuelta. Imagínense cómo está pululando estos poderes, porque trabajan en el aire. Ahí tienen sus sedes. Lo precioso es que Cristo está sobre todos ellos. Y por eso que tenemos autoridad nosotros. Efesios capítulo 1 lo dice en el versículo 21. Dice, hablando de Cristo, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Notó usted? Cristo está encima de todo principado y autoridad y poder que se nombre, abajo y arriba. Y Él es nuestro papá. Eso sí, todos estos poderes fueron creados en el pasado eterno con un propósito, pero ellos se rebelaron. Es como dice la Biblia, ¿no? Hablando del Señor, dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y a veces pasa eso. Tú a veces le das oportunidad a algunos y después se creen, ¿verdad? Y lo que hacen es entrar en un espíritu de rebelión. Pero es un espíritu incitado por Satanás y por estos poderes. Claro, aunque no comprendemos todo este misterio, sabemos por la Biblia que todos los poderes que existen en algún momento fueron creados por Él, por Cristo, pero algunos se rebelaron y otros no. Nosotros pensamos que, mire, los cielos están plagados de poderes de todo tipo, clase, rango, que fueron creados por Cristo en algún momento. Porque la Biblia dice en Colosenses 1, del 16 al 18, dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, escuchen, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él
y para Él, ¿oyó? Versículo 17. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Dios, porque es Dios, Cristo. Y versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. ¿Oye, qué tremendo esto, hermano? Cristo está encima de todo. Él fue el creador. Cristo es el creador y primero en todo. Por eso dice así. Aparte, mire, todo poder que existe está bajo sus pies. Lo tremendo es que al estar bajo sus pies, lo puso debajo de nuestros pies. Que eso es lo más tremendo, hermano. Lo que pasa es que a veces nosotros, como le decía anoche, no percibimos que tenemos poder. Pensamos que no tenemos poder. Y es tremendo una experiencia que contaba una hermana en una visión, que ella tenía un terror, un miedo, estaba reprendiendo a Satanás, pero ella era como el perro que ladra y no muerde, ¿no? Y la hermana estaba ahí y de repente estaba Satanás atormentándola, un espíritu, mejor dicho, y ella pues cuenta que había oído de que hay que afrontar realmente los poderes. Entonces ella dice que va y está como que estuviera aquí el espíritu atacando, hablando, diciendo, metiendo el temor, y ella se fue acercando en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te reprendo, te echo. Y cuando se fue acercando, se dio cuenta que detrás de ese demonio que estaba hablando, estaba así como aquí debajo del púlpito, por decir, estaba temblando el demonio porque ella se le iba acercando en el nombre poderoso de Jesús. Y ahí se dio cuenta de la autoridad que estaba ejerciendo, solo que cuando lo descubrió, dice, el que estaba temiendo era el demonio. Porque en realidad, y esto debe de saberlo usted y debe de tenerlo en cuenta, quienes tiemblan son los demonios. Ellos son los que sienten miedo, más que tú. Nosotros, lógicamente, pero como son feos y horribles y mutados, sientes una sensación en la carne de temor, pero realmente los que están temiendo son ellos. Pues cuando se iba acercando al Señor, ¿se acuerda? En una ocasión, los demonios decían, no nos atormentes más, si ni siquiera le estaba hablando, solo estaba acercando. Es quiere decir que cuando tú conoces y reconoces la autoridad que te dije anoche, y se lo voy a repetir de nuevo porque va en el tema, quienes deben de temblar es el diablo. Miren cómo dice Lucas 10:19 que debe de hacerlo vida. Mirad, os he dado autoridad para pisar, para hollar sobre serpientes, diablos quiere decir eso, y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. ¿Oyó? Os han dado la autoridad. Claro, no es una lucha fácil, porque también como el enemigo conoce nuestro temperamento, sabe a veces dónde hacerte enojar, o dónde o para que tú te pongas raro, ¿verdad? Y empieces a enojarte. Él conoce, pero sabe que cuando le pasan cosas así, que uno peca a veces por no discernir en ese momento, ¿no? Entonces es volver de nuevo a la comunión, no quedarse con ese resentimiento. Como por ejemplo me pasó una experiencia antier a mí, y yo iba con Jeffrey, ¿verdad? Y de repente vino un tipo y yo me tiré con el carro al otro lado, así, pero venía lejos él, y el tipo empezó a pitarme, así desaforadamente, ¿no? Y le dije yo, pero ¿por qué es tan estúpido? Si tiene tiempo, le digo yo, para poder dárselo, y ¿para qué me asusta a mí? ¿Qué tal si yo choco? O usted me pega porque traía a gente arriba
si él me pega a mí, iba a matar a dos que traía ahí. Y empezó a insultarme el hombre y decir otro y a retarme a pelear. Dije, Dios mío, este tipo. Le dije yo, tarado, le digo yo, no te das cuenta que vos tenés la culpa. ¿Ah? Pero ya después le dije yo a Jeffrey, iba Jeffrey allí conmigo, tuve que pedirle perdón a Jeffrey, decirle, mira Jeffrey, perdóname. Vos sabés que nunca me has visto así, pero ya tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque es muy importante. Porque yo soy un tipo lleno de paz. O sea, yo me encanta la paz. No soy un tipo provocativo. Yo dejo que si viene detrás de mí, me aparto, que se vaya a estrellar si quiere. Pero en este caso, el tipo me estaba picando, pero desde lejos. Y me decía, bájate. Claro, venían tres, me mataban con todo y Jeffrey ahí. Me digo, no, vamos, no quiero yo, porque yo soy un hombre de paz. Pero lo que le quiero decir que ahí me ganó el temperamento en ese momento y se aprovecha el enemigo. Pero al mismo tiempo dije, no, reaccioné, dije, no, en el nombre de Cristo Jesús. Perdóname, papá, pero no, tú sabes que a mí no me gusta la guerra, no me gusta el confrontamiento. Porque a ver que en el tráfico, ustedes lo saben, se le mete a uno medio mundo. Entonces, pero aquí dice la palabra, ¿me entiende? Otra versión dice vencer toda fuerza del enemigo, que Él nos dio para vencer toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Tremendo. Entonces la iglesia debe de saber cómo se mueve el enemigo con sus estrategias, sus formas, para que estos poderes no se salgan con la suya. Porque lo que quieren, lo que yo me he fijado en estos días y con esta experiencia, es quitarte la paz, quitarte la felicidad. Y en un momento puede agarrar a cualquiera, a tu mujer, a tu marido, a tu hijo, a tu hija, para quitarte la paz. Pero ahí tenemos que discernir nosotros, decir, no, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, rechazo esto. ¿Por qué le digo esto? Porque esta es la única forma que puede trabajar el diablo, porque él no es omnipresente. Por eso él trabaja con espíritus, trabaja con demonios, trabaja con jerarquías de este tipo, porque él no es omnipresente. Omnipresente es que puede estar en todos lados al mismo tiempo. Solo Dios puede hacer eso. El diablo no. El diablo no puede hacer eso, por eso usa esta potestad. Incluso a Satanás lo van a soltar en la tribulación. Es decir, él puede incursionar la tierra, pero solo puede ir a sectores. ¿Cómo trabaja él? Bueno, a través de estas potestades, principados, gobernadores, jueces. Porque él está arriba, porque no es omnipresente. O sea, no está en Argentina y está en Bolivia o en Paraguay. No, él no puede hacer eso. Eso sí, tiene hijos, a los cuales le llamamos diablos, serpientes, pues, y escorpiones. Serpientes son diablos. O sea, hay diablos, ¿me entiende? Que están trabajando, que son los hijos de Satanás. Pero nuestro Señor sí puede estar en todos lados al mismo tiempo. Esa es la ventaja que tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque la transferencia de espíritus es el arma más efectiva del enemigo y la menos reconocida por el pueblo de Dios. Por eso es que trabaja con legiones, con demonios, con espíritus de todo tipo, clase, rango, porque él no puede hacer ese trabajo. Claro, la invitación del Espíritu Santo es, 2 Corintios 2:11, yo voy terminando. Dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Eso es lo que quiere Dios, que no ignoremos. Otras versiones dicen, no ignoramos sus maquinaciones. Otra dice, conocemos muy bien sus maquinaciones, sus planes, maquinaciones malignas, artimañas, propósitos, sus malas intenciones. Nosotros debemos de conocer sus malas intenciones, aunque sabemos
que a veces hay espíritus que se están moviendo, incitando a que nosotros peleemos, nos agarremos. ¿Para qué? Para quitar la paz, porque no pueden hacer otra cosa. Eso quita la paz en el hogar, en la vida, en el trabajo, en el negocio, donde quiera. Ellos incitan a que nosotros tratemos de estar angustiados. Por eso discierna cuando hay un espíritu que está queriendo distorsionar en nuestra vida, y así de esa manera poderlo vencer, porque nos han dado la autoridad para vencer. Amén y amén. Vamos a orar primeramente por los que están acá y también los que están oyendo, viéndonos. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por este estudio, Señor. Te pedimos que te glorifiques, Padre, delante de tu presencia y obres en cada uno de nosotros, Señor. Que nos puedas dar discernimiento, que los dones se activen en nuestra vida para poder así contrarrestar todo ataque, todo poder del enemigo. Padre, te pido que te glorifiques en nuestra vida, Señor, y que podamos, oh Dios del cielo, usar tus dones, que podamos activar el Espíritu Santo que está en medio de nosotros, y así de esa manera podamos, Señor, seguir adelante peleando la batalla. Que cuando seamos derribados, como decía Pablo, derribados pero no destruidos, cuando seamos derribados, nos volvamos, Señor, a la cruz de Cristo, Padre, y pedirle perdón para que tú puedas otra vez entrar en comunión con nosotros. Señor, perdónanos, y así de esa manera, oh Padre, volvemos otra vuelta a la comunión contigo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos vas a dar el discernimiento para que podamos identificar cuando el enemigo está queriendo hacer estragos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, Padre. Pido que nos ayudes, amado Espíritu Santo, para que en el nombre de Jesús aprendamos a madurar en este camino y a contrarrestar todo poder de las tinieblas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y bendigo a cada uno de los que nos está viendo, aquellos que están acá. Te pido que te glorifiques, Señor, y que nos des la fuerza para seguir adelante en medio de este camino maravilloso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.